¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos por un sitio muy bonito de Sevilla con Ricardo Delgado de la Quinta Columna. Hola. Y María, ¿qué tal? Pues y hoy es sábado, 1 de mayo, y mi amigo Ricardo me invitó a pasar el día por aquí. Y bueno, ¿a dónde nos dirigimos, Ricardo? Pues concretamente un restaurante que se llama Las Palomas, con unas vistas impresionantes de presierra, un pantano debajo, es decir, vamos a conversar de temas trascendentes. Pues vamos a grabar un par de programitas, uno o dos los que dé tiempo, ¿vale? Antes de que el vino haga su efecto, porque algo nos tomaremos y tal. Porque hay que disfrutar, que esto es una de las grandes consejas, ¿no? Que hay que aprender un poco de la información alternativa. Evidentemente descubre la maraña de mentiras que hay, pero por supuesto, claro, el mensaje que hemos convenido últimamente, hemos hablado bastante de eso, de que no hay que asustarse demasiado, no hay que tomarse todo hiper a pecho pensando que mañana se va a acabar todo, y hay que disfrutar un poco de la vida y de todo lo que nos ofrece nuestro entorno, ¿verdad? Exactamente, Fran. Una cosa es estar alerta, cierta preocupación, pero miedo ninguno. Y la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla, que es lo que vamos a hacer ahora. Tomarnos un buen vino, comer en familia, que es como estamos, y elevar la vibración y el alma, es lo que tenemos que hacer. Elevar la vibración y estar contentos, especialmente porque la vida son 2 días y precisamente 4 gatos no nos lo van a amargar. Eso es. La vida son 2 días y la mitad se lo lleva Hacienda, que me decía un amigo mío. Bueno, pues os dejamos con estas imágenes del pantano, ¿vale? Y de la localidad de Sevilla, por Lora del Río, por la sierra. Bueno, no es Lora del Río, es la sierra. Y bueno, vamos para allá y dentro vídeo. ¿Qué tal, querido amigo del canal Un Salto Cuántico y de la Quinta Columna? Sí, está pasando. Estamos aquí en la localidad de Sevilla, en Lora del Río, ¿vale? Y he venido a visitar a mi amigo Ricardo a tomarnos algo, pero antes estamos aquí en un pantano. ¿Cómo se llama el pantano? Ese es el pantano de José Torán. Bueno, pues estamos aquí en este maravilloso pantano. Espero que se vea, que tenía Ricardo mucho interés en que se vea. Ah, ahí se ve perfectamente. Y bueno, queríamos departir un poco sobre los temas que nos gustan para dar un poco de luz, ¿no? Si te parece, vamos a intentar hacer un formato youtubiano y por lo tanto hay ciertas cosas que no se pueden decir que no existen o que existen, y vamos a sortear eso, ¿vale? Y entonces, bueno, lo primero que quería es agradecerte tu gran trabajo de divulgación de la Quinta Columna en todos tus medios, y si te parece podemos charlar un poquito de ese gran desconocido que es el ADN, ¿vale? El ADN, porque mucho se habla últimamente del ADN. Yo me dedico a estudiar, a explicar algunas cosas sobre el ADN, y la gente es que no sabe lo que es. Por lo tanto, explicaciones sobre la base de saber lo que es el ADN, y si la gente no sabe lo que es, pues estamos perdidos. Por tanto, aunque parezca un retroceso, muchas personas les da vergüenza reconocer que no saben lo que es. Entonces, ¿tú nos podrías decir por encima qué es ese ADN que nos enseñaban en el instituto? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, dar toda la bienvenida a todos los suscriptores un saludo muy grande de Salto Cuántico. Está haciendo también una labor fantástica de divulgación en muchos sentidos. Y hablando un poco de lo que es el ácido desoxirribonucleico, como lo conocemos, el ADN, desde el punto de vista oficial, pues sería aquel material genético que está dentro de la célula, el cual de alguna forma pues tenemos toda la información genética a nivel del propio ser humano, ¿verdad? Que recoge todos los caracteres y todas las expresiones geno y fenotípicas del individuo, vamos a decir. El fenotipo sería el conjunto de características que tiene una persona, ¿no? Eso es. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Los de Cádiz son de una manera, muchas veces los noruegos son más blancos y tal. El fenotipo es el conjunto de características que tiene la biología de ese cuerpo, ¿no? Las expresiones fenotípicas son las que dan la cara, digamos, hacia afuera, ¿no? Respecto al color del pelo, la talla, el carácter, infinidad de genes. Ajá. Y después lo que son los genotipos ya son, digamos, las cadenas de caracteres que se ocupan organizados en determinados genes, grupos de genes, pues de determinado carácter, como digo, del color del pelo, de cómo están distribuidas esas secuencias de nucleótidos de base pentosa en esas cadenas del ADN, no ni siquiera microscópicas, sino nanoscópicas, un tamaño nanométrico, nanométrica, que van dentro del interior de la célula.
¿vale? Bien, pues a mí lo que me interesa es lo siguiente. Hay una codificación, ¿vale? Siempre se nos ha dicho que hay una codificación en el ADN que son las parejas de bases nitrogenadas, guanina, citosina, timina y adenina, ¿no? Todo el mundo ha visto la película Gattaca, GATC, y que por cierto, el ARN, que es otro gran desconocido, es lo mismo, pero cambia la timina por el uracilo. Timina por uracina, ¿vale? Es. Para que veas que algo he estudiado aquí para venir. Esto está, por cierto, Ricardo, se ha puesto aquí el hombre, no sabe lo que yo tengo pensado preguntarle. Es improvisado, totalmente. Yo tengo una idea en la cabeza, yo quiero conducirlo porque quiero llegar a un punto, ¿no? Entonces, el ARN, que tanto se habla últimamente del ARN, ya sabéis, es lo mismo, pero una de las bases nitrogenadas no es timina, es uracilo, se sustituye por uracilo. O uracina, ¿cómo se llama? Uracilo. Tenemos la actina, que es una A, la timina, citosina, guanina, y en el caso de ARN, ácido ribonucleico, la timina es sustituida por uracilo. Ajá. Lo que hay que hacer mucha referencia es que desde el punto de vista oficialista no conocemos ni siquiera el 8 o 9% de esa cadena de ADN. Ajá. Hay una secuenciación genómica, supuestamente del proyecto Genoma en el año 2001, pero realmente hay muchas dudas de que realmente se haya secuenciado el ADN de forma real. Ajá. Y que lo que haya... ¿Por qué? Porque está en constante modulación. Oh. Esto es lo más importante, que es el concepto que últimamente está estudiando la epigenética. Oh. Es decir... Eso es lo que yo quería hablarte. Si me permite, antes de llegar a eso, hay unas preguntas intermedias, ¿vale? Entonces, tenemos una codificación proteínica que está ahí en la célula. Están en los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son una serie de fibrillas que están al final de esas colas de esas cadenas de nucleótidos que permiten la replicación celular. Vale. La telomerasa es una enzima que precisamente lo que hace es alargar los telómeros, entonces está relacionada con todo el tema del envejecimiento. Ajá. Una persona que tenga los telómeros largos en su fibrilla de los últimos bastiones del ADN, Ajá. pues va a hacer que las réplicas celulares, la replicación meiótica a través del procedimiento de meiosis, que nosotros estamos replicando constantemente, todas nuestras células mueren y van naciendo en orden de millones por segundo. De esos son los pellejillos esos que salen... Que es las células muertas que llamamos, pero también en órganos internos se va provocando. Pues mientras más largas sean esos telómeros, mejor son las fotocopias de la fotocopia, porque el envejecimiento precisamente ocurre porque se va haciendo una copia de la copia y hay una pérdida mínima de información. O sea, que dentro de la célula hay telómeros con ADN. El ADN forma parte, al final de lo que llamamos genes, de la cadena. Al final de los cromosomas, tanto el X y el Y, hay una fibrilla que es por donde empiezan a replicarse, que se llaman telómeros. Vale, entonces el telómero es una parte del cromosoma, que es lo que te iba a explicar. Eso es, que ya es una agrupación de genes. Por cierto, hay una cosa que yo empecé a estudiar, la manipulación genética en la antigüedad por parte de los dioses de la antigüedad, de Oriente Medio, pero en realidad estaban distribuidos por todo el planeta. Pasa que la civilización occidental que conocemos es postdiluviana y se basa en Sumer y Egipto, pero a Egipto no le quieren dar mucha importancia, porque es verdad que Egipto, que se llamaba Kemet, tiene más de 50.000 años, pero bueno, en definitiva, cuenta. Había una manipulación genética en la antigüedad y ciertamente los cromosomas 2 y 3 parecen fusionados en el ser humano. Tenemos 46 cromosomas o parejas de cromosomas, mientras que los monos tienen... Pues ahora mismo 48. 48. Más, sí. Entonces, ¿cómo pierde la evolución 2 cromosomas por el camino? La única explicación es la fusión genética, mediante un proceso de fusión genética, porque los dioses de la antigüedad eran genetistas, tienen tecnología, de los cromosomas 2 y 3, por eso a la hora de verlo en el microscopio electrónico, tiene una forma raruna, y es fruto de la fusión. Por tanto, esta es la explicación de que sí, realmente el hombre es parte mono, pero muy poco del mono, porque ¿cómo hemos perdido si somos del mono 2 cromosomas? Metieron algo del mono rhesus, se dice, con otro tipo de criaturas que estaban aquí, y probablemente la biología humana actual sea un pastiche brutal, ¿no? Un proceso de hibridación. Sí. Bajo la hipótesis que barajan muchos científicos a nivel oficial, estamos hablando de que el genoma humano haya sufrido varios procesos de hibridación, es muy loable. Ajá. Es decir, probablemente por algún tipo de cultura que estás hablando, civilizaciones con una tecnología más alta han llevado a la evolución. Es que, por ejemplo, el hecho que nosotros estamos hablando, el diseño que tenemos de la garganta de poder emitir sonidos cortos y no gruñidos, porque, bueno, otros animales podrían comunicarse por gruñidos o por pitidos como los pájaros y tal, pero la forma de la garganta es un diseño para poder hablar, está hecha para poder hablar, alguien lo ha diseñado.
nos parecía impensable que alguien hiciera esto, pero ahora que estamos adentrándonos en la genética es perfectamente posible diseñar criaturas. La ciencia contemporánea está lejos de eso, ¿no? Pero nos acercaremos y seguramente ya lo estarán haciendo. Pero volviendo al tema, que no se me ha ido todavía, el ADN basura. Del cromosoma, eso es, vamos al ADN basura porque hay un ADN sin codificar y me gustaría que me hablara de eso y de otro gran palabra que es la clave, que son los transposones y los retrotransposones. No confundís con, es una palabra que lleva premio, de los transposones, ¿vale? Pero ¿sabes a lo que son los transposones? Hay algunos conceptos que se me escapan, Fran, pero de todas formas, el concepto de ADN basura lo que hay que decir es que la ciencia, cuando realmente no conoce el funcionamiento o la organización de determinados genes, en este caso, que es prácticamente el 90%, pues lo llama ADN basura. Eso es. O también llama enfermedades de origen desconocido o de origen idiopático, cuando realmente no conocen o no quieren de alguna forma hacer ver de dónde pueden proceder. En el ADN basura, como digo, está formado básicamente precisamente por lo que llamamos virus en la actualidad, por retrovirus endógenos. Es decir, lo que realmente llamamos virus son mini adaptaciones que modulan nuestro propio ADN para adaptarlo a perturbaciones externas o internas. Y esto quiere decir, a través del proceso de epigenética, que es lo que más se está estudiando a día de hoy en la genética, es que nosotros tenemos la capacidad interna, a través de nuestros propios pensamientos y emociones, de modular, mini cambiar en una propia generación, no hace falta esperar una evolución de miles de años, nuestro propio ADN, especialmente ese famoso ADN basura que forma el 90%. Eso quiere decir que podríamos desarrollar determinadas facultades que podrían entrar dentro del concepto de la percepción extrasensorial, quizá, si tuviéramos la capacidad y la intuición de cómo hacer el saber modular ese ADN que la ciencia oficial llama basura. Esto es un tema muy interesante. Pues precisamente los transposones hace referencia a lo siguiente. Hay una secuencia genética, según Ricardo, se hizo en 2001, pero vaya usted a saber lo que tienen realmente, ¿no? Porque desde la antigüedad se tienen bueno, Ricardo no quiere meterse en ciertos temas, pero yo sí puedo. Entonces, si ya en la antigüedad se hablaba de esa manipulación genética, hay aquí una sociedad que tiene ese conocimiento custodiado. Se ha hecho a través de sociedades secretas. La gente conocerá a los masones, pero han estado los Rosacruces, la Golden Dawn y la antigua Hermandad de la Serpiente desde los tiempos de Egipto. Entonces, ese conocimiento tiene que estar por ahí y está codificado por las paredes. Pero los transposones hay una secuencia genética que son las que conocemos, que es el 10%, 9, 10, y luego hay unas codificaciones, unas bases de proteínas que no tienen una secuenciación codificada, que está disperso, que le llaman basura. Pero dentro del basuriento ADN, que no es basura, simplemente está descodificado sin una secuencia concreta. Los transposones y retrotransposones son parte de ese gen que puede recombinarse con el ADN existente, creando nuevas codificaciones para adaptarse a la situación que se está viviendo, que es lo que tú estás diciendo, que es el concepto de la epigenética. Sintetizar nuevas proteínas. Es lo mismo. Para no solo a lo mejor poder cambiar, fíjense ustedes lo que les estoy diciendo, para poder cambiar determinadas funciones corporales, incluso el color de los ojos. Recuerda, Fran, esos vídeos de YouTube donde se emite una frecuencia determinada, que es lo que se llama biogenética también, para poder cambiar el color de los ojos. Eso puede funcionar. A partir de determinadas frecuencias y líneas de pensamiento tenemos la capacidad intrínseca, que no sabemos realmente cómo podemos hacerlo, para modular, al menos modular nuestros genes. Es que es muy interesante lo que comentas, porque está hablando de recodificación en base a frecuencia, como terapia, ¿vale? Esto es muy importante para hacer modificaciones beneficiosas, ¿no? O negativas, como la que nos están metiendo ahora. Ahí está. Si ahora nos meten, por ejemplo, una nueva implementación tecnológica, una nueva electricidad ambiental artificial con frecuencias artificiales distintas, tendremos que adaptarnos. Si te adaptas, aunque enfermes, bien, pero eso sintetizará algún tipo de proteína en el cuerpo, es decir, te tendrás que adaptar. Cuando hablamos de adaptación, nos hablamos de adaptación genética precisamente. Si no te adaptas, pues ya tenemos la enfermedad de moda que ustedes conocen, entre otras cosas. Hay una cuestión muy interesante también de decir, ¿cómo que la frecuencia puede cambiar el ADN? La cuestión es que el ADN puede absorber dos cosas: frecuencia o sonido y luz. Los dos temas son apasionantes. Puede absorber la luz, está relacionado con la luz y con el sonido. Cualquiera de los dos temas nos vale, ¿no?
En relación con la luz está el famoso experimento del ADN fantasma, el experimento Poponi, que lo conocerás, Sí. que en las conferencias muchas veces hago esta pregunta porque la gente no sabe normalmente la respuesta y se flipa. El ADN fantasma es que tú pones en un vaso, ¿cómo se llama? Una probeta de esta, en un tubo de estos, metes unos fotones o partículas de láser con ADN Así que vivo. es una réplica, ¿no? Invisible. Y luego lo retiras el ADN. Ah, bueno, el láser y la luz tú lo metes en el tubo y está disperso aleatorio Cuando como, dice como partículas. láser son fotones, Fotones. ¿vale? Que realmente lo que bombardean en este caso es al propio ADN y después queda la réplica. La cuestión es que si tú tiras al tubo el láser, pues queda pues aleatorio los puntitos, por así decirlo. Pero cuando metes ADN dentro de la solución, cuando lo bombardea, o incluso aunque no bombardee, se pone el láser y la luz en una cadena de doble hélice, cogiendo la forma del ADN, molde, coge el molde del ADN. Soplado con nitrógeno líquido, retirado el ADN y estando los fotones, soplado con nitrógeno líquido, los fotones vuelven a los 5 minutos a recombinarse, aunque no esté el ADN cogiendo esa forma. Tienen esa memoria espacial. Eso es, pero la explicación de cómo es posible que actúe la luz como si estuviera el ADN fantasmalmente, porque ha sido retirado. La explicación es, nos vamos a Nassim Haramein, ¿vale? De los agujeros negros o de los campos de torsión dentro de campos de torsión, que es que el ADN ha generado un campo de torsión, un verdadero vórtice en ese punto éter, de tal manera, en ese punto del experimento, con conexiones, porque si hay un vórtice, es como, ya tú sabes, es como el sumidero del fregadero. De algún modo está creando una torsión del tejido espaciotemporal de ese punto, y el láser o el fotón, que pesa un poquito, que es la mínima expresión de materia, se acaba poniendo o recombinando alrededor de ese punto o vórtice o agujero de torsión. La cuestión es, los vórtices son puntos de acceso hiperdimensional. ¿A dónde llevaría ese vórtice? Pues llevaría a un sitio que los aristotélicos lo denominarían el éter, ¿vale? O si no es el éter, podríamos hablar que sería, igual que esto es, una dimensión de 3 espacios y un tiempo, fluido continuo, ¿vale? Por una dimensión de tiempo barra espacio, es decir, un solo espacio con todos los tiempos al mismo tiempo, es decir, la quinta esencia de esta dimensión, que es el éter, o algunos lo conocen como el punto cero. La energía de punto cero tiene el nombre porque, decir, hay un punto cero que no es el mundo físico que conocemos, que no tiene el tiempo-espacio, no es como el que conocemos, que se llama el punto cero, y ahí acceden. Por lo tanto, esto quiere decir que nuestro ADN tiene una capacidad de acceso hiperdimensional. Se podría incluso traer información, por eso a lo mejor conexiones que tú tienes, tío, he pensado en ti y me ha llegado esto, o hemos pensado lo mismo, como si las ideas a veces estuvieran flotando en ese éter y nosotros simplemente las descargamos a través de nuestro ADN. Fijaros bien que son un punto de conexión al punto cero, al éter, quinta esencia de esta dimensión. Y entonces esa es la relación de acceso hiperdimensional y de conexión del ADN con la luz. Eso es. Pero con respecto a la frecuencia, Ricardo, todo el mundo sabe lo que es la cimática. Pones sal o arenilla sobre una superficie y le inyectas una frecuencia. Y eso acaba generando un dibujo. Según cierta frecuencia, genera formas. Incluso si lo hiciera dentro de un agua o de un plasma, se podrían generar formas tridimensionales y sólidos platónicos según cierta frecuencia. Con lo cual, el concepto del universo holográfico es que, de algún modo, aunque nos parezca increíble, todo este mundo material que vemos está proyectándose holográficamente mediante insuflando frecuencias naturales que crean figuras y sólidos platónicos de los que hablaba Platón, que había un mundo de la idea desde donde parten las formas. Ahora lo comprendemos más fácilmente. El mundo de las ideas. Lo que está hablando Fran es algo muy interesante, porque hemos hablado de la oficialidad, no hemos dejado en ningún momento de hablar de la oficialidad cuando estamos recreando el experimento Poponi. O la cimática, está hay mil vídeos de cimática. Realmente lo que nos viene a decir es que el ADN es la propia esencia del ser humano, que sería lo que nos conecta de alguna forma con todo ese universo espiritual, de alguna forma también. Y precisamente todo el universo físico que estamos viendo, la realidad que estamos circundando, viene proyectada desde otra parte, a través de determinadas frecuencias. Puede ser la frecuencia natural de los fotones que recibimos del Sol, que a su vez los recibe del centro galáctico, o puede ser incluso artificialmente recreada a través de un sistema de tecnologías. Nos pueden fácilmente recrear una nueva realidad, un nuevo universo paralelo, no ya solo con los medios de comunicación, hablándoles ustedes de que hay la enfermedad de moda, sino que lo pueden fisiológicamente todo alterar a través de las propias frecuencias. Es decir, la frecuencia es la que crea
realmente la realidad. Y desde el punto de vista intrínseco del ser humano, el ADN es modulable por esas frecuencias. Entonces digamos que es la parte, ese famoso periespíritu, el que conecta con la otra realidad, el ADN. Por eso es tan preocupante toda la situación en la que estamos ahora, cuando se introduce ARN mensajero en este pinchazo de moda. Claro, Porque en la plataforma oficial no te puedes mostrar contrario a eso, pero bueno, podemos hablarlo en plan neutro, ¿vale? Que realmente, cuanto menos es osado tocar una cosa que tiene, digamos, algún creador hizo esto por algunos motivos y tal, y hasta qué punto debería retocarse y dársele la vuelta, ¿no? Cuanto menos es una apuesta bastante arriesgada, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista fisiológico, físico, ya lo es infinitamente arriesgada en cuanto que es una fase experimental, como ustedes saben. Y en cuanto al punto de vista de la esencia propia del ser humano y con las connotaciones tan profundas que eso puede tener respecto a todo lo que estamos hablando, de la esencia que conecta precisamente con nuestra propia base espiritual, pues se está tocando todo a fondo y probablemente sea una de las intenciones que haya detrás de todo esto, o malas intenciones que haya detrás de todo esto. Es que fíjate, si tenemos una capacidad de acceso al punto cero, donde no sería un tiempo-espacio, no sería una zona con 3 dimensiones espaciales y una temporal, sino una zona donde hay un solo espacio y todos los tiempos al mismo tiempo. De hecho, la película Interestelar nos muestra un espacio parecido, donde había un solo espacio y estaban todos los tiempos. A ver, es imposible de grabar el punto cero, la zona de punto cero, pero bueno, aquí en la película nos lo enseñaron como pudieron, ¿no? Entonces, esa zona no está sometida a los límites del espacio y del tiempo. Entonces se trataría de que tú puedes insuflar ahí pensamiento y transportarlo a la otra realidad. Es la explicación, por ejemplo, de que pueda funcionar mejoría física a una persona que está en un tratamiento médico, pero están rezando por él. De algún modo, esa carga psíquica va al punto cero y luego la recibe el tío a través de sus genes, esa carga descargando esos bits de información. Por lo tanto, claro, tocar todo esto, macho, al final es como si alguien, por decir algo, como si alguien no quisiera que tuviéramos capacidad de acceso hiperdimensional. Y has dicho ahora, por ejemplo, que estuvieran rezando por él, es decir, están mandando frecuencias o incluso los propios abrazos. Nosotros somos un campo electromagnético que también despedimos fotones. Entonces esos fotones de alguna forma alimentan a la otra persona, los sanan, los famosos abrazos sanadores de los que tanto se ha hablado, ¿verdad? Hay tribus en África donde hay una persona que normalmente es el anciano, el curandero que le llaman, aunque esté pues mal visto desde el punto de vista de la medicina oficial, y es la persona a la que van toda la tribu cuando realmente tienen algún problema físico, tienen una inhibición de sus propios campos, porque cuando aparece la enfermedad, ese número de fotones que podemos despedir también desaparece, es decir, se inhiben. Ajá. Eso también está demostrado que las personas que están en un ambiente de meditación y estados alterados de conciencia tienen una carga fotónica mucho más elevada. Claro. Hasta 100 veces más. Ha dicho una cosa muy interesante que habla no es solamente la carga fotónica que tenga, sino la conciencia del chamán. Esto es muy interesante porque uno de los experimentos posteriores, Sapoponin, habla de que estimulando al dueño del ADN con frecuencias negativas, miedo, poniéndole imágenes de miedo, terror, pánico, la cadena, el dibujo del ADN se estrecha, mientras que si son amor, ilusión y otro tipo de sentimientos, se alarga. Con lo cual, es muy fácil, sentimientos positivos, alarga la cadena de ADN y la capacidad multidimensional, y si se acorta la cadena, se reduce esa capacidad, no se estrecha. ¿Y qué es lo que recibimos constantemente, tío? Miedo, pánico, terror. Y temor. Ahora, en las series estas que vemos por la noche, pone arriba unas indicaciones, siempre pone incitación al odio, violencia, depresión, suicidio. Estamos todo el día viendo eso, macho, es que es un plan. Es como si realmente, como dice Fran, porque no hay lugar a dudas, se intentara implementar a toda la población un pánico atroz, constante, perseverante, que es lo que usted ve cada vez que pone las noticias, para ver un parte de guerra diario, Todo, la tensión, la frecuencia también de los anuncios, la tensión en la música, como si se fuera a acabar el mundo cada 5 minutos. Y evidentemente eso tiene una repercusión a nivel fisiológico, pero también a nivel del propio ADN con ese estrechamiento de las cadenas. Y otra cosa también es que como todo está unido, todo está relacionado, nosotros, aparte del cuerpo físico, tenemos el ADN y tenemos unos cuerpos o unos campos mórficos que están relacionados seguramente con el ADN y con nuestra propia conciencia. Al final, todo esto se trata de aprisionar nuestra conciencia. Como para impedir la expansión y el propio despertar de conciencia del ser humano.
Probablemente estemos en un momento crítico donde se atisba una especie de masivo despertar, porque hay muchas personas que han despertado y se han dado cuenta realmente de que el mundo en el que estaban viviendo no era precisamente el que nos venían contando, entre otras cosas porque parte del conocimiento que nos brindan está adulterado para que no lleguemos a las grandes realidades de algunas de las que estamos hablando precisamente en este mini documental o vídeo que estamos haciendo. Bueno, y además totalmente improvisado. Realmente se dice que hay algunas personas que se le está recombinando el ADN basura, generando una tercera hebra. No sé eso cómo se podría medir. Lo que Ricardo, te puedo comentar es que hay niños, sobre todo especialmente niños que están desarrollando una serie de facultades que no se habían visto tan frecuentemente. Cada vez más hay niños que están teniendo pues fenómenos de telepatía espontánea, fenómenos de proyección astral, telequinesia, es decir, determinadas facultades que pueden ver, tienen que ver perfectamente con lo que estábamos hablando al principio, con ese ADN recombinante, con esa capacidad de modular el ADN para desarrollar determinadas habilidades que quizás el ser humano sí tuviera desde siempre, de forma intrínseca, y que ha sido adulterada mediante el pánico, el temor y todo lo que venimos hablando, mediante la introducción de frecuencias artificiales, precisamente también para alterar, Frank, la propia frecuencia Schumann de la Tierra, que es la del campo magnético terrestre, y es con la que tenemos que estar en armonía. Que hablaban que de 7,8 está subiendo a 13, y por cierto, la frecuencia 13, los sanadores de estos que curan con imposición de mano y todo eso, dicen que las frecuencias cerebrales se le ponen a 13 hercios, igual que la frecuencia que dicen que se ha estabilizado. Hombre, la frecuencia humana no está siempre a 13 o 7,8, modula, ¿no? Hay picos. Claro, va modulando, pero más o menos hay una media. Y los 13 hercios tienen la frecuencia sanadora, es decir, como si la Tierra se hubiera puesto en una frecuencia sanadora que también está sanando a muchas personas de su ceguera espiritual e intelectual. Fíjate que todas las líneas dialécticas conscientes van cuadrando, tío. Sí. Señora, que no estamos para allá, que es que todo esto coincide, todo este conocimiento, y al final todo va cuadrando el inmenso puzzle. Pero sobre todo eso, seguramente la capacidad que tú tengas de acceso, porque la cuestión es que también es un error creer que nuestra conciencia está en el cerebro, o incluso que los datos que nosotros tenemos en la cabeza están en el cerebro. Está fatal del cerebro. El cerebro creo que simplemente sirve para decodificar. Un traductor. Eso es el decodificador del Canal Plus, ¿no? Eso es, el cerebro es un mínimo traductor mínimamente avanzado, es decir, es el que tenemos en el avatar que nos ha tocado vivir en un 4,3, en un cuerpo, el propio avatar, como decimos, en un cuerpo físico y denso, pero el concepto de mente, por ejemplo, es mucho más abstracto, es decir, todo ese conocimiento nos viene de otra parte, donde el cerebro actúa como decodificador, como muy bien dice Frank, un simple traductor que muchas veces nos limita, porque tú tienes muchas veces ideas importantes en la cabeza y te cuesta llevarlas a la práctica porque el cerebro no tiene la capacidad que a ti te gustaría que la mente sí tiene. O esos estados alterados de conciencia donde el cerebro está más lúcido cuando emite otro tipo de ondas, más cercanas a las ondas alfa, ondas beta que le llaman, y que son esos estados alterados de conciencia y es donde aparecen precisamente las mejores ideas, porque estás mucho más lúcido. Pero todo eso todo lo que estamos hablando no solo son hipótesis ya, es decir, hay mucha práctica, claro, en todo lo que estamos diciendo y lo que tiene que ser es fruto de investigación. Una cosa importante también es que para que los niños, y como estamos jugando en el terreno que estamos jugando, voy a decirlo de esta manera y es la forma que se puede decir, es importante para que esos niños alcancen su máximo potencial genético actual una buena oxigenación. Por supuesto. ¿Vale? Porque una defectuosa oxigenación impedirá que alcance su potencial y no se puede, ¿sabes lo que te digo? No es conveniente decir más nada porque es bastante elocuente este aserto, ¿no? Pero bueno, no sé, yo, si te parece, llevamos ya 26 minutos, si quieres, nos invitamos a un vino y nos damos un abrazo aquí lleno de carga energética y fotónica, ¿vale? Por supuesto que sí. Quiero decir una cosa. No tenemos nada preparado, yo venía a pillarlo para hablarle de los transposones y los retrotransposones y el tío empezó a hablar antes de los transposones y de la recombinación epigenética antes de que yo se lo preguntara, para que veáis que algún tipo de conexión había. Armonía. ¿Te das cuenta, Estamos en la misma longitud de onda, estamos en el mismo trabajo, en distintos ámbitos disciplinares, pero en la misma causa. Claro. Que es, entre otras cosas, despertar a gran parte de la población de los eventos que están aconteciendo y que son especialmente importantes para que sigamos despertando precisamente. Es decir, ahora mismo estamos en una
en una tesitura de la propia humanidad que no hemos vivido en mucho tiempo. Y de las acciones que hagamos ahora y también de la omisión de esas acciones o de la ignorancia va a resultar todo el futuro que podamos tener después. Un futuro feliz y perfecto para nuestros hijos precisamente, o un futuro de esclavitud, que es lo que nadie quiere para sus hijos. Oye, pues te contaré 1000 cosas más, pero sobre todo un truco que me he dado cuenta, y desarrollaremos para todas las plataformas todo esto, pero realmente, bueno, tenemos que pensar en nuestro camino, ¿vale? Hay gente que no lo elegirá, es un poco frustrante, pero tenemos que seguir, ¿vale? Funciona así, ¿ok? Y fijaros bien que se puede hablar de esto, lo que no puede es criticar mucho el otro camino, ¿entiendes? Es decir, fíjate tú cómo funciona. No critiques, habla de lo tuyo, pero no critiques el mío. Por eso, a la hora de expresarnos y tal, creo que este modelo está funcionando y se puede hacer por eso, porque a un cierto nivel que hay un pacto de no agresión, y los que elijamos este camino se nos respeta, se nos va a respetar, se nos está respetando, ¿vale? No hay nada que temer, al revés. Oye, y yo te agradezco la pechada de trabajar que se ha pegado este hombre en los últimos 2 años, el tío que no para, el rayo que no cesa, la energía que se saca del punto cero, del -1, del éter y de todos lados, porque es impresionante. Y energía que también me devuelve y me retroalimenta de todas las muestras de cariño y abrazos que me mandáis, muchas veces por correo electrónico, en los directos, que cada vez tienen más gente, son más apasionantes. Esa energía de alguna forma se recolecta en el interior y la recibimos, al igual de los abrazos que hemos estado hablando. Abrazarse es fundamental y vivir en positividad, ¿eh? Buena música, buena frecuencia, alegría y un buen vino, como vamos a hacer ahora. Pues eso, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, pondremos esto en todos los canales y ya está. Más noticias y más revelaciones impactantes muy pronto. Saludos a la gran familia de La Quinta Columna y de Un Salto Cuántico. Saludos, un abrazo. Gracias, Ricardo. A ti. Chao, chao. Corto. Todo es mentira, nos han engañado.